Noticentro 1, CMI. Acabamos de rescatar a esta gente. Tragedia en el Golfo de Urabá, naufragio de migrantes, 3 fallecidos, 6 desaparecidos y 21 rescatados. Estremecedor relato de Laura Rincón, la mujer quemada por su pareja. Pide cárcel para el agresor y dice que ya ha sido víctima de agresión. Exclusivo Noticentro CMI. Le dispara al ladrón que entró a su casa y puede ir a la cárcel por porte ilegal de armas. Paciente con hipertensión, diabetes y EPOC recibe autorización de juez para procedimiento con eutanasia. Habla mujer atacada con piedra mientras iba a bordo de un bus del Mío en Cali. Capturan a hombre que abusaba de mujeres en Jumbo, Cali y Viges. Entraba a las casas de sus víctimas por la ventana. Drama en Antioquia. Joven lleva 48 horas desaparecido tras caer a la represa de Guatapé. Con Claudia Palacios. Buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Continúa el drama en el municipio de Acandí, en el Chocó, por la muerte de 3 migrantes, 2 haitianas y una cubana, y la desaparición de otros 6 en medio del naufragio de una embarcación que salió desde Necoclí, en Antioquia, con destino a Panamá. A esta hora avanzan las labores de búsqueda por parte de la Armada de Colombia. Stig Luengas con los detalles. Hola Claudia y televidentes, cordial saludo. Pues no cesa la emergencia en Acandí, Chocó y también en Necoclí, Antioquia. En las últimas horas se presentó el naufragio de una embarcación que salió desde Necoclí rumbo a la frontera colombo-panameña. 30 personas iban a bordo. De estas, 3 personas ya murieron, según confirmó la Armada de Colombia. 6 personas permanecen desaparecidas, 3 adultas mayores y 3 menores de edad. Otras 21 personas fueron rescatadas. Se presentó un siniestro marítimo de una embarcación que zarpó de un punto clandestino cerca al municipio de Necoclí y que transportaba, de acuerdo a las entrevistas que hemos hecho a las personas que han sido rescatadas, un número de 30 migrantes. Esta embarcación iba en tránsito, suponemos que a un punto también clandestino en Panamá, y cuando iba a la altura de Cabo Tiburón, más o menos a 6-7 millas de la costa, tuvo ese naufragio, ese siniestro marítimo en cercanías de la frontera con Panamá. Claudia, y es que la situación cada día es más crítica. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, ya son 20.000 migrantes, en su mayoría haitianos, que permanecen en Necoclí, Antioquia. Están saliendo en embarcaciones que no son legales. Ha dicho también el contraalmirante de la Armada del Caribe que se han presentado al menos 13 capturas en los últimos 2 meses y también que 13 embarcaciones han sido puestas a disposición de las autoridades por parte de la Armada de Colombia. También ha dicho el contraalmirante que en lo corrido de este año han incautado cerca de 130 toneladas de alcaloide. También algunas bandas dedicadas al narcotráfico están usando a los migrantes para pasar cocaína. Es la situación que se está presentando y por esto en las últimas horas también viajó hasta Necoclí, Antioquia, el defensor del pueblo Carlos Camargo. Vamos a hablar de otra importante noticia, siendo las 11:03 de la mañana. La Policía de Tránsito y Transporte desarticuló una banda que estaba denominada como los robapasajeros. Estos 2 sujetos y un menor de edad estarían robando a todos los usuarios del SITP y también de Transmilenio en diferentes zonas de Bogotá. Se logra la captura de 2 personas y la aprehensión de un menor de edad, quienes minutos antes habían cometido un hurto a los pasajeros de un SITP. Se logra la recuperación de 11 equipos celulares que habían sido hurtados a los pasajeros, asimismo la incautación de una arma traumática tipo pistola y 2 armas cortopunzantes con las cuales se había cometido el hecho. 11:04 de la mañana, y atención a este aberrante caso que se confirmó por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá. Un niño de tan solo 1 año de nacido murió en el hospital de Meisen, en el sur de Bogotá, luego de ingresar con múltiples golpes en su cuerpo. Según las autoridades, la mamá del menor, una joven de 18 años, denunció que se trataba de brujería. El niño ingresa al hospital por parte de unidades del Cuerpo de Bomberos y la progenitora, la señora Ana Milena Moreno,
con múltiples golpes y hematomas, según el relato de la señora madre, producto de actos relacionados con brujería desde hace 2 semanas. Por tal motivo presentaba hematomas y rasguños en su cuerpo. La policía y la fiscalía investiga cuáles son esas causas que dieron por la muerte de este menor. Dice la policía que no creen en esta versión de la madre, que se haya tratado de brujería, y que por qué los bomberos fueron los que rescataron al menor de edad en un parque en el sur de Bogotá. El desarrollo de estas 3 importantes noticias a las 12 del mediodía. Por ahora me despido desde el occidente de Bogotá. Informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Más adelante nos encontramos de nuevo, Stig, muchas gracias. Y en una unidad de cuidados intensivos de Bogotá continúa Laura Rincón, la mujer quemada por su pareja en más del 60% de su cuerpo. Noticentro 1 CMI habló con Laura, quien pide cárcel para el agresor y dice que no era la primera vez que el hombre la atacaba. Desde una UCI en el Hospital Simón Bolívar, Laura Vanessa Rincón, de 21 años, narró a Noticentro 1 CMI la pesadilla que vivió en la madrugada del sábado, cuando su novio, Andrés Rivera, de 36 años, le quemó el 60% de su cuerpo. Y él se puso bravo porque me acosté y no lavé la loza. Bajo la excusa más inverosímil y machista, la bañó en tiner para luego prenderle fuego, lo que le ocasionó quemaduras de 2º y 3er grado. Puse una cobija en el piso y me acosté al pie del perrito. Entonces me pegó una patada y cogió el perrito para tirarlo del 4º piso. Y como no lo dejé, me fui para la pieza con el perrito y allá llegó con una botella de tiner y me prendió candela. Hasta la mascota de la pareja, un cachorro, resultó quemado. Laura, envuelta en llamas, lo primero que hizo fue lavarse la cara y como pudo llegó hasta la ducha. Yo lo único que veía era candela. Me llevó como arrastres para la ducha. Y yo abrí la llave y ya me morí. Ahí me apagué. No era la primera vez que Andrés intentaba agredirla. Un día puede ser algo suave, otro día puede ser la muerte. No hay que perdonar nada de eso. ¿Tú te arrepientes de no haber actuado a tiempo? Sí. En las últimas horas, la víctima fue sometida a una cirugía en el Hospital Simón Bolívar. En medio de su convalecencia, clamó cárcel para su agresor. Porque está en la casa. Yo no lo quiero ver y tampoco tengo dónde irme. Él no merece estar en la casa. Que nadie se cerca de él, es muy peligroso. Pese a que Andrés, conductor de profesión y quien vivía hace 11 meses con Laura, fue capturado en flagrancia, le dieron detención domiciliaria. Es inaudito esa cuestión, que sea declarado con trastornos mentales. Hasta la alcaldesa Claudia López rechazó la decisión del juez. ¿Cómo es posible que un caso de feminicidio con plena evidencia de un hombre que quema a su pareja y la tiene entre la vida y la muerte, y el juez da prisión domiciliaria al victimario? La impunidad incita más violencia e inseguridad. ¿Qué espera? ¿Que la reciba en casa si se salva? La Secretaría de la Mujer asumió la defensa jurídica para que Andrés Rivera sea procesado y enviado a la cárcel por tentativa de feminicidio. A la cárcel puede ir el abogado Fernando Amaya, quien le disparó a un ladrón que ingresó a su casa. Ahora él puede ser condenado por porte ilegal de armas. Luisa Fernández, ¿cómo es la historia? Claudia, televidentes, buenos días. Hasta 9 años de prisión podría pagar el abogado Fernando Amaya por defenderse de un delincuente que ingresó a su casa. Déjeme darle un dato antes de continuar con la historia. 6 procesos penales, 1 condena y 2 entradas a la cárcel. Es el antecedente de este ladrón que ingresó a la vivienda del abogado hace ya varios meses y quien hoy tenía la audiencia, el abogado Fernando Amaya tenía la audiencia para ser declarado inocente o culpable del porte ilegal de armas. Él presentó un principio de oportunidad para ver si se le podría sacar de este lío que él asegura que le ha cambiado la vida. Confirma que estoy en un ambiente, en un ámbito administrativo, que me legitima para tener el arma, porque soy un potencial heredero y el arma la tiene que tener alguien, así como si fuera el carro o la casa, alguien la tiene que tener mientras el trámite de sucesión. Entonces eso legitima la tenencia, que además la tenía en mi domicilio. El hombre está libre, no le pasa nada y yo estoy muerto el susto que él tome venganza y además muerto el susto de que el sistema judicial que tenemos me castigue injustamente.
Claudia, esta persona tuvo una audiencia hoy, sin embargo fue suspendida para enero de 2022 porque no se habían presentado las pruebas suficientes. El ladrón, asegura él, está libre y teme por su vida porque él está realizando la denuncia pública de esto que para él ha sido un caso injusto y además se ha dado de manera contraria a la justicia. Ahorita vamos a mostrarles lo que está pasando aquí, y es que hoy se celebra el Día Mundial del Árbol. La meta de Colombia es sembrar 5 millones de árboles hoy en el territorio nacional, y justo estamos aquí en Bogotá, en donde ese evento se acompaña con niños, con personal del distrito, también con la autoridad y por supuesto con comerciantes quienes apoyan esta labor. Son 400 árboles los que han sido entregados en Bogotá solo para este sector de Puente Aranda, y los niños, como usted lo ve, apoyan la labor, le están enseñando la cultura de sembrar y además también les van a enseñar sobre el uso del tapabocas y qué se hace después que este elemento pierde su vida útil. Nuestra meta es sembrar 180 millones de árboles al 2022, y este 12 de octubre tenemos un gran reto: salir masivamente a sembrar árboles. Y la actividad en Bogotá estará acompañada con la entrega, con la donación de 100.000 tapabocas por parte de los comerciantes del centro de Bogotá, específicamente de San Victorino. Y yo me voy a despedir con las imágenes tiernas de estos niños que están aquí sembrando uno de los árboles en la localidad de Puente Aranda. En menos de media hora ya han sembrado 6 árboles que ayudarán al medio ambiente colombiano, por supuesto. Claudia, nos vemos a las 12 del mediodía con más información. Muchas gracias, Luisa. Crecerán los arbolitos al tiempo con los chiquitines. En Antioquia, la familia de un joven denuncia la negligencia de las autoridades en las labores de búsqueda del hombre que cayó este domingo en la represa de Guatapé. Yusi Chaparro, ¿quién es la persona desaparecida? Hola Claudia, buenos días. Se trata de Kevin Porras, de 26 años, quien según sus familiares llegó al municipio de Guatapé, exactamente a la represa, y alquilaron una embarcación artesanal conocida como planchón en la zona, y allí comenzaron a departir. Fue entonces cuando, en confusos hechos, este joven estaba parado en uno de los extremos de esta embarcación y cayó a la represa. Pese a que sus amigos y también algunas de las personas encargadas de esta fiesta trataron de auxiliarlo, pues él finalmente quedó sumergido en las aguas. Los familiares dicen que hay negligencia, pues solicitaron a los bomberos y también a la policía, incluso a las autoridades del municipio de Guatapé, que iniciaran una búsqueda inmediata desde el pasado domingo, pero el argumento que le daban estas autoridades era que los bomberos estaban ocupados con el plan de contingencia del municipio, que en ese momento se encuentra en fiestas y que no podían atender otra emergencia. Solo hasta el día de hoy iniciaron estas labores de búsqueda de este joven con un buzo especializado que tuvieron que recurrir sus familiares para poder hallar su cuerpo. Y en otras noticias, a las 11:12 de la mañana, a esta hora, estamos en lo que queda del denominado edificio Space, que recordemos hace 8 años colapsó. Aquí está justamente Ángela Cantor, quien es una de las peores afectadas, por decirlo así, pues además de perder su apartamento y de vivir este drama como cientos de personas de esta edificación, ella perdió a su hermano Juan Esteban Cantor, quien en ese entonces tenía 22 años. Ángela, buenos días. 8 años después, ¿qué ha pasado con ustedes? Llegar aquí y ver esto cubierto por la maleza, abandonado. Buenos días. Buenos días, no, es siempre una vista triste, pues es algo insuperable. O sea, todos los días nos levantamos con Juancho en la cabeza. Han pasado 8 años y la verdad ha sido algo que no se olvida jamás. Y en este momento nos encontramos nuevamente víctimas de una estafa inmobiliaria, a raíz pues de que mi papá decidió irse a un lote porque no quería vivir más en un edificio y ha sido estafado por un exconcejal de San Jerónimo, Jaime Ignacio Sierra, que manipula a las autoridades porque tiene influencia política en planeación y en la inspección de policía y en Corantioquia. Entonces ha cometido daños ambientales que hemos denunciado a los que no le han puesto atención. Es decir, que es una revictimización, ¿se siente revictimizado? Por completo nos sentimos revictimizados y estamos esperando que con este tema ya de dominio público, la Procuraduría, la Fiscalía General de la Nación y la Personería hagan vigilancia sobre este proceso, porque, como les digo, es una persona con influencia política en la administración de San Jerónimo.
San Jerónimo, en la alcaldía, en la inspección de policía directa, nos ha generado pues como una cantidad de atropellos y una campaña pues como sin tregua de desestabilización. Así es, Ángela, comprendemos que se siente nuevamente víctima de estas estafas inmobiliarias, pero volviendo al caso de Space, ¿dónde quedaba el apartamento de ustedes? Y un poco para recordar, por decirlo así, lo que ocurrió esa fatídica noche, aquí, justamente al frente de donde estamos. Nada, pues aquí más o menos estábamos ubicados en la torre y pues básicamente Juan Esteban parqueó su carro y se puso pues a esperar a su amigo, el que había parqueado en la torre 5, y pues el edificio se vino al piso básicamente y ellos alcanzaron a dar unos pasos a Felipe. Felipe indica que algo pues como que lo expulsó hacia afuera y a Juancho pues la implosión lo absorbió. Y eso fue pues lo que pasó. A partir de ese momento pues todo este vía crucis y la espera para sacarlo y pues todo este tiempo. 3 días después justamente fue hallado su cuerpo, pero 8 años después, ¿a ustedes qué les han dicho? La constructora les ha respondido a los afectados, incluso muchos manifiestan que tienen que seguir pagando el impuesto predial. Pues realmente nosotros tuvimos un proceso un poco distinto porque como nuestro tema fue penal, pues eso tuvo pues como otro curso. Y pues realmente en el proceso, pues lo que siempre he dicho es, lo que quisimos fue sacar a la luz toda la verdad de lo que pasó acá. Y por eso hicimos el sacrificio de tener un proceso tan largo, a pesar de que la justicia no se dio como la esperábamos y la reparación fue pues una reparación casi simbólica. Pero la verdad es que nos quedamos tranquilos después de haber puesto nuestro grano de arena y tratado de que esto no quedara en la impunidad. Muy bien, Ángela, muchas gracias. Y justamente pues no podrán recuperar nunca ya a su hermano Juan Esteban. Entre tanto, lo que piden los afectados es que este lote, como en este momento lo vemos, está cubierto por la maleza. Aún se puede vender, tiene un valor, está valuado en 16.000 millones de pesos y lo que piden estos afectados es que justamente alguien de la oficina de registro haga oficialmente ese registro para que lo puedan vender y así obtener alguna de estas ganancias para pagar las deudas. Más adelante, en minutos ampliaremos estas noticias desde Medellín. Gracias, Yusi, muy amable. Vamos a hacer una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, este paciente recibió la autorización del juez para el procedimiento con eutanasia. Continuamos en Noticentro 1 CMI. Los organismos de socorro buscan a un menor de edad que desapareció en aguas del río Magdalena cuando se bañaba con otros adolescentes en ese lugar. Jorge Castro con el reporte. ¿Qué tal, Jorge? Adelante. Muchas gracias, muy buen día, Claudia. Hay luto aquí en el barrio Las Flores por la desaparición de José Daniel Contreras, un menor de 15 años de edad que cayó cuando jugaba con otros menores aquí al río Magdalena. ¿En qué circunstancias se produjo este accidente? Estamos con Ana Ariza, tía del menor. ¿Cuál es la información que tiene la familia al respecto? No, la información que nosotros manejamos es que él estaba donde el abuelo y el abuelo lo mandó, fue a hacer un mandado y él no llegó a la casa, sino que con otro compañero se fueron con la recocha a bañar y se vinieron hasta este punto a bañarse aquí en el río, que es un peligro. Ana, nos dicen acá los vecinos que es una práctica de los jóvenes cada vez que llueve venirse aquí a bañarse a orilla del río. Sí, es una práctica que es bastante atentar con la salud de cada ellos, pero ellos no saben, no ven el riesgo que corren aquí en esta orilla, no saben. ¿José Daniel sabía nadar? No, él no sabía nadar. El temor de él era que no, él no se iba a tirar y la cosa, pero digo, como está en la recocha y son adolescentes, digo que fue eso que lo llevó. De pronto le dijeron, no, yo te colaboro, yo te ayudo, alguna cosa. El primer intento, él sí salió bien, pero el segundo no. Muy amable, Ana Ariza, tía de José Daniel Contreras. Este menor, igual que otro, también se ahogaba aquí en aguas del río Magdalena. El otro menor alcanzó a ser rescatado. Más adelante, Claudia, tendremos otros detalles de esta noticia desde Barranquilla. Nuestro abrazo a la familia. Muchas gracias, Jorge. Un juzgado le ordenó a la EPS Comeva conformar un comité científico para adelantar y acompañar el proceso de eutanasia de un hombre en Cali. Sebastián, ¿cuándo se realizaría el procedimiento?
Hola Claudia, televidentes, muy buenos días. Mire, la fecha y la hora la deben definir tanto don Víctor como su familia junto con el comité que ya se conformó luego de este fallo. A esta hora nos acompaña precisamente Luis Carlos Giraldo, él es el abogado del paciente. Bienvenido a Noticentro 1 CMI. Bueno, abogado, ¿cuánto tiempo tienen para poderle practicar la eutanasia a don Víctor? Y si los especialistas de este comité se pueden en algún momento negar a realizar el procedimiento. Sebastián, buenas tardes. Efectivamente, el juzgado 17 civil del circuito en sentencia ordena a su aseguradora Comeva contratar con un comité para que acompañe a Víctor en su decisión de morir dignamente. Este comité tiene 15 días para realizar los procedimientos necesarios, poner fecha y hora de acuerdo a lo que Víctor diga, y si Víctor quiere que su muerte sea posterior a 15 días, pues él tendrá que decirlo. Este comité no se puede negar, este comité tan solamente es de acompañar a Víctor en su decisión de acuerdo a la sentencia emitida por ese despacho y de acuerdo a la sentencia emitida por la Corte Constitucional, en la cual es clara que los pacientes con enfermedades no terminales que no den una vida digna puedan acceder a la eutanasia. Víctor sería el primer paciente con este tipo de enfermedad que accedería a la eutanasia. Muchísimas gracias, abogado Luis Carlos Giraldo. Claudia, televidentes, recordemos que don Víctor Escobar es un hombre de 60 años, lleva 2 años pidiendo que se le practique la eutanasia, sufre de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión, entre otros quebrantos de salud que todos los días empeoran su calidad de vida. Nosotros estaremos muy atentos a este procedimiento. Y ahora cambiamos de tema porque precisamente una mujer emprenderá acciones legales en contra de la administración caleña, o así lo anunció después de ser víctima de un ataque en contra del sistema de transporte masivo Mío cuando se desplazaba por el centro de la ciudad. Las autoridades han dicho que los continuos ataques vandálicos contra los buses estarían detrás algunos transportadores informales y anunciaron medidas. La mujer sufrió graves lesiones en su rostro. Y finalizamos con la captura de un hombre en el sur de Cali, presuntamente responsable de al menos 6 casos de abuso sexual en distintos municipios del Valle del Cauca. De acuerdo con las autoridades, este sujeto aprovechaba que algunas de sus víctimas se acostaban a dormir con las ventanas abiertas y aprovechaba para ingresar, las amenazaba con un arma de fuego, sin importar que en muchas ocasiones había menores de edad y procedía a abusarlas sexualmente. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1. Según un informe del Comité de Salud británico, el gobierno de Boris Johnson cometió una de las fallas de salud pública más importantes de la historia del Reino Unido durante la primera parte de la pandemia. De otra parte, el FBI mantiene a Kristalina Georgieva como directora gerente y las nuevas restricciones impuestas por Estados Unidos a los viajeros afectarán a millones de latinoamericanos. Estas son las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Como el mayor fracaso de salud pública, escribe un informe del Parlamento británico del manejo de la pandemia del COVID-19 por parte del gobierno del primer ministro Boris Johnson. Tras meses de audiencia, los comités de salud y ciencia del legislativo británico publicaron este 12 de octubre un informe de 150 páginas en el que apuntan que el gobierno esperó demasiado para imponer un aislamiento, por lo que perdió la oportunidad de contener la propagación del virus. El documento también afirma que son errores graves que terminaron en miles de muertes innecesarias. Reino Unido ha sido uno de los países más golpeados por la pandemia y hasta el momento registra alrededor de 138.000 muertes a causa del virus. La Junta Directiva del Fondo Monetario Internacional anunció que renueva su plena confianza en Kristalina Georgieva, o sea que de este modo se mantiene en el cargo de directora gerente del organismo a pesar de las acusaciones de irregularidades de las que era objeto. Los órganos de gobierno y la institución con sede en Washington consideraron que la información presentada durante la investigación no permitió concluir un papel inadecuado de la economista búlgara. Por su parte, Georgieva acogió inmediatamente esta decisión diciendo que estas acusaciones eran infundadas. Rusia no logra frenar la ola de muertes por COVID-19 y llegó a un nuevo máximo diario. Las autoridades sanitarias informaron que en las últimas 24 horas fallecieron 973 personas por coronavirus. Por séptimo día consecutivo se producen más de 900 decesos en el país, que según datos oficiales acumula ya un total de 218.345 muertes causadas por la COVID-19.
Las autoridades rusas han notificado cifras récord de muertos diarios durante 10 de los últimos 14 días en medio de una cuarta oleada del coronavirus y ante unas bajas tasas de vacunación pese a los llamamientos del gobierno a la población. Una avioneta se estrelló en una pequeña ciudad de California, dejando al menos 2 personas muertas y 2 heridas. El accidente ocurrió en la ciudad de Santee, a unos 30 kilómetros del noreste de San Diego y a unas 3 cuadras de la preparatoria Santana High School. 2 viviendas quedaron destruidas completamente y una tercera resultó con varios daños. Las autoridades no informaron el tipo de aeronave ni cuántas personas irían a bordo. Sin embargo, medios locales reportaron que se trata de un Cessna 340, aeronave de 6 asientos que había despegado casi una hora antes en Arizona. Desde el 1 de noviembre, todos los extranjeros adultos que deseen entrar a Estados Unidos deben estar vacunados contra el COVID-19. Esta medida, que busca controlar la pandemia de coronavirus dentro del territorio norteamericano, afectará principalmente a las personas de América Latina, una región en donde solo el 37% de la población se encuentra inmunizada. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos podrán negar la entrada si la dosis que recibieron no es reconocida por sus organismos oficiales. Hasta el momento, el país solo ha autorizado las vacunas de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. Sin embargo, la Casa Blanca estudia también aprobar todas las reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, como la AstraZeneca y Sinopharm de China. Atención, hubo otro ataque a la policía en la región del Catatumbo, en norte de Santander. En el hecho, una mujer de la tercera edad, madre de un exmandatario local, perdió la vida al recibir el impacto de una bala perdida. Un uniformado que resultó herido fue trasladado a Cúcuta, donde recibe atención médica. Fue atacada con fusilería y explosivos la estación de policía del municipio de San Calixto, en norte de Santander. Hechos en los cuales el terrorismo, una vez más, ataca de manera indiscriminada, violando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, sin respetar la población civil. Lamentamos profundamente la muerte de la señora Celustriana Martínez, que resultó afectada en medio de esta acción terrorista. Hechos que serán materia de investigación. De estos hechos, resultó herido un policial que fue evacuado hacia Cúcuta por la institución y se encuentra siendo atendido. Estos son los titulares de otras noticias del día. Acabamos de rescatar a esta gente. Tragedia en el Golfo de Urabá, naufragio de migrantes, 3 fallecidos, 6 desaparecidos y 21 rescatados. Estremecedor relato de Laura Rincón, la mujer quemada por su pareja. Pide cárcel para el agresor y dice que ya ha sido víctima de agresión. Exclusivo Noticentro CMI. Le dispara al ladrón que entró a su casa y puede ir a la cárcel por porte ilegal de armas. Paciente con hipertensión, diabetes y EPOC recibe autorización de juez para procedimiento con eutanasia. Habla mujer atacada con piedra mientras iba a bordo de un bus del Mío en Cali. Capturan a hombre que abusaba de mujeres en Jumbo, Cali y Viges. Entraba a las casas de sus víctimas por la ventana. Drama en Antioquia. Joven lleva 48 horas desaparecido tras caer a la represa de Guatapé. Con Claudia Palacios. Seguimos en Noticentro 1 CMI. A esta hora continúa la búsqueda de 6 personas que naufragaron en la región de Urabá en una embarcación que transportaba migrantes de manera ilegal, cuyo destino era Panamá. 2 haitianas y una cubana murieron. Steve, buenas tardes. ¿Cómo van los trabajos de rescate? Hola Claudia y televidentes, feliz tarde. Pues cada día es más crítica la situación en Necoclí, Antioquia y en Acandí, Chocó, por el paso desmesurado de migrantes, en su mayoría haitianos. A esta hora avanza la búsqueda de las 6 personas que permanecen desaparecidas. Autoridades de Colombia informaron sobre la muerte de al menos 3 migrantes y la desaparición de un bebé de 8 meses tras un naufragio en frontera colombo-panameña, paso obligado para decenas de miles de personas que buscan llegar a Estados Unidos. Noticentro 1 CMI habló con el contraalmirante Juan Ricardo Rosso, comandante de la Fuerza Naval del Caribe, quien explicó lo sucedido. Se presentó un siniestro marítimo de una embarcación que zarpó de un punto clandestino cerca al municipio de Necoclí y que transportaba, de acuerdo a las entrevistas que hemos hecho a las personas que han sido rescatadas,
un número de 30 migrantes. Como resultado de esta situación, fueron rescatados 21 pasajeros que iban en la embarcación con vida. De estos 21 pasajeros, 5 son menores. Las nacionalidades de sus pasajeros son 18 cubanos, un venezolano y 2 haitianos. Desafortunadamente también encontramos 3 cuerpos sin vida, mujeres adultas, que también fueron entregados a las autoridades competentes para el levantamiento de cadáveres. A esta hora avanza la búsqueda de las 6 personas que permanecen desaparecidas. En este momento tenemos unidades de guardacostas, que son lanchas de guardacostas que están apoyando esta búsqueda, sumada a unidades de superficie, buques de la Armada Colombiana y una unidad aérea, un patrullero marítimo que tiene unas condiciones especiales de lucha contra el narcotráfico, pero también por sus sensores, por sus equipos, apoya eficientemente la búsqueda de personas en el mar. Las 21 personas que fueron rescatadas de esta emergencia fueron trasladadas a centro médico. Hace pocos minutos el defensor del pueblo, Carlos Camargo, hizo un fuerte pronunciamiento haciendo un llamado a las autoridades para que aparezcan estas 6 personas lo más pronto posible. Desde la Defensoría del Pueblo habíamos advertido y solicitado a la estación de guardacostas de Urabá que se reforzaran las medidas de control, sobre todo por las embarcaciones ilegales que salen en horas de la madrugada para atravesar el Golfo de Urabá. Solicitamos a las autoridades investigar las posibles omisiones a esta solicitud y que se tomen las medidas para que este tipo de tragedias no se vuelvan a presentar. Y es que son precisamente los niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas y madres lactantes con bebés los principales afectados por esta crisis migratoria. 12:03 de la tarde, en otras noticias, fue capturada una banda dedicada a robar pasajeros del SITP y de Transmilenio. 2 adultos capturados y un menor fue aprehendido. El director de la Policía de Tránsito y Transporte, general Juan Libreros, entregó detalles de una operación que permitió la captura de 2 delincuentes y la aprehensión de un menor de edad. Toda una banda dedicada al robo de usuarios de buses del SITP y de Transmilenio. Se logra la captura de 2 personas y la aprehensión de un menor de edad, quienes minutos antes habían cometido un hurto a los pasajeros de un SITP. El operativo se llevó a cabo en medio de un atraco que cometían los jóvenes. Las víctimas lograron recuperar sus pertenencias. Se logra la recuperación de 11 equipos celulares que habían sido hurtados a los pasajeros, asimismo la incautación de una arma traumática tipo pistola y 2 armas cortopunzantes con las cuales se había cometido el hecho. Este año han sido capturadas más de 120 personas por robos en el sistema de transporte público. Y la Policía de Bogotá y la Fiscalía investigan la muerte de un menor de 1 año de edad, quien en extrañas circunstancias falleció en centro médico. Un cuerpo de bomberos rescató a un menor de edad a quien remitieron de inmediato al hospital de Meissen en el sur de Bogotá. El pequeño, identificado como Iván Darío Moreno, tenía en su cuerpo múltiples golpes y morados. El niño ingresa al hospital por parte de unidades del cuerpo de bomberos y la progenitora, la señora Ana Milena Moreno, con múltiples golpes y hematomas. La mamá del menor, quien finalmente se acercó al centro de atención, justificó las agresiones diciendo que el niño era víctima de brujería. Según el relato de la señora madre, producto de actos relacionados con brujería desde hace 2 semanas, por tal motivo presentaba hematomas y rasguños en su cuerpo. A pesar de toda la atención médica prestada, Iván Darío Moreno murió ante la gravedad de los ataques. La muerte por establecer del niño Iván Darío Rodríguez Moreno, de 1 año de edad. La policía y la fiscalía ya se encuentran adelantando la respectiva investigación para determinar e identificar a los agresores del menor. La madre de tan solo 18 años quedó en libertad al no presentarse pruebas de maltrato físico en contra del niño. Desde el occidente de Bogotá informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Gracias, Stig. Noticentro 1 CMI habló con Laura Rincón, la mujer que hoy se recupera en una unidad de cuidados intensivos tras ser quemada por su pareja que continúa con restricción domiciliaria. Diana Giraldo con la historia. Hola, muy buenas tardes. Noticentro 1 CMI habló en exclusiva con Laura Vanessa Rincón, quien se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del pabellón de quemados del Hospital Simón Bolívar. Desde la cama, convaleciente, recuperándose de las cirugías, nos contó la dramática situación que vivió en la madrugada del sábado y aprovechó la oportunidad para pedir a la justicia cárcel para su agresor.
Desde una UCI en el Hospital Simón Bolívar, Laura Vanessa Rincón, de 21 años, narró a Noticentro 1 CMI la pesadilla que vivió en la madrugada del sábado, cuando su novio, Andrés Rivera, de 36 años, le quemó el 60% de su cuerpo. Él se puso bravo porque me acosté y no lavé la loza. Bajo la excusa más inverosímil y machista, la bañó en tiner para luego prenderle fuego, lo que le ocasionó quemaduras de segundo y tercer grado. Puse una cobija en el piso y me acosté al pie del perrito. Entonces me pegó una patada y cogió el perrito para tirarlo del cuarto piso. Y como no lo dejé, me fui para la pieza con el perrito y allá llegó con una botella de tiner y me prendió candela. Hasta la mascota de la pareja, un cachorro, resultó quemado. Laura, envuelta en llamas, lo primero que hizo fue lavarse la cara y como pudo llegó hasta la ducha. Yo lo único que veía era candela. Me llevó como a las 3 para la ducha. Y yo abrí la llave y ya me morí. Ahí me apagué. No era la primera vez que Andrés intentaba agredirla. Un día puede ser algo suave, al otro día puede ser la muerte. No hay que perdonar nada de eso. ¿Tú te arrepientes de no haber actuado a tiempo? Sí. En las últimas horas, la víctima fue sometida a una cirugía en el Hospital Simón Bolívar. En medio de su convalecencia, clamó cárcel para su agresor. Porque está en la casa. Yo no lo quiero ver y tampoco tengo dónde irme. Que no merece estar en la casa. Que nadie se cerca de él, porque es muy peligroso. Pese a que Andrés, conductor de profesión y quien vivía hace 11 meses con Laura, fue capturado en flagrancia, le dieron detención domiciliaria. Es inaudito esa cuestión, que sea un declarado con trastornos mentales. Hasta la alcaldesa Claudia López rechazó la decisión del juez. ¿Cómo es posible que un caso de feminicidio con plena evidencia de un hombre que quema a su pareja y la tiene entre la vida y la muerte, y el juez da prisión domiciliaria al victimario? La impunidad incita más violencia e inseguridad. ¿Qué espera? ¿Que la reciba en casa si se salva? La Secretaría de la Mujer asumió la defensa jurídica para que Andrés Rivera sea procesado y enviado a la cárcel por tentativa de feminicidio. En lo corrido del año, la línea Púrpura, que atiende casos de agresión a la mujer, ha recibido más de 16.000 llamadas, el 52% de ellas por agresiones psicológicas y el 23% por agresiones físicas. Nosotros nos despedimos con esta información desde el occidente de Bogotá. Diana Giraldo, Noticentro 1, CMI. Muy amable, Diana, gracias. Tras dispararle a un ladrón que ingresó a su casa, el abogado Fernando Amaya podría ir a la cárcel por porte ilegal de armas. Buenas tardes, Luisa. ¿Cómo va evolucionando esta historia? Claudia, el juicio era hoy a las 8 de la mañana, sin embargo fue postergado para el 18 de enero de 2022 por falta de pruebas. Para Fernando Amaya, el temor continúa. El abogado Fernando Amaya le tocó estar del otro lado, en el que es acusado. Un ladrón lo puso en esta posición. El delincuente ingresó a su hogar ubicado en las afueras de Bogotá y él, en modo de defensa, accionó un arma de fuego. Voy al closet, tomo el revólver que era de mi papá, bajo y cuando llego a la cocina se está metiendo un tipo por la ventana, la ha roto con un ladrillo. En ese momento me siento, por supuesto, muy agredido, le hago un disparo, el hombre sufre una lesión muy leve, afortunadamente. Inmediatamente llamo a la policía. La fiscalía afirmó que Amaya actuó en defensa propia. Sin embargo, el arma que usó era de su padre fallecido, lo que hoy lo tiene en audiencia por porte ilegal de armas de fuego. El abogado de profesión aseguró que el trámite de la herencia está andando. Confirma que estoy en un ámbito administrativo, que me legitima para tener el arma, porque soy un potencial heredero y el arma la tiene que tener alguien, así como si fuera el carro o la casa, alguien la tiene que tener mientras el trámite de sucesión. Entonces eso legitima la tenencia, que además la tenía en mi domicilio. En el sistema de información de armas y explosivos están registrados 694.097 permisos, jurídicos 162.204 y de personas naturales 531.893. Por este delito la condena es de hasta 9 años en prisión. Yo en este momento tengo 66 años, el ladrón tenía 29, tener 31... y está en la calle, porque después de los hechos sucedidos aquí, a los 2 días al otro día le dieron de alta pues por la herida superficial y aun cuando yo lo denuncié, por supuesto,
lo dejaron libre. El hombre está libre, no le pasa nada y yo estoy muerto el susto que él tome venganza y además muerto el susto de que el sistema judicial que tenemos me castigue injustamente. La clasificación de estos permisos está así: en personas naturales 340.233 portes y 191.660 tenencias. En el ámbito jurídico 71.036 portes y 91.168 tenencias. Y hoy, en el Día Mundial del Árbol, entidades públicas, autoridades, ciudadanos y principalmente los niños participaron en una gran sembratón. Sembrar más de 5 millones de árboles es la meta de Colombia para este 12 de octubre, Día Mundial del Árbol. ¡Estamos sembrando! Nuestra meta es sembrar 180 millones de árboles al 2022 y este 12 de octubre tenemos un gran reto: salir masivamente a sembrar árboles. En Bogotá fueron entregados más de 400 a ambientalistas y estudiantes de jardines infantiles. Yo, como ciudadano que soy, he sembrado por lo menos 12.000 árboles y he entregado a ciudadanos otros 15.000. Adicionalmente se entregarán tapabocas por parte de comerciantes. La campaña se enfocará en lo que se debe hacer luego de que este elemento pierda su vida útil. En este momento vamos a entregar más de 1.000 tapabocas a todos los habitantes del barrio. Tenemos más de 100.000 tapabocas que estamos distribuyendo en todas las estaciones de Transmilenio. Esto para ayudar a la bioseguridad de nuestra capital. En Bogotá siembran 5 árboles por uno que se tale debido a las obras viales que adelanta el distrito. Toda la tierrita que... Recordemos que en Bogotá el plan de ordenamiento territorial se enfocará en el medio ambiente. Me despido desde la capital del país, Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Luisa. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI. Al volver, drama familiar en Antioquia por el joven desaparecido tras caer a la represa de Guatapé. Un juzgado le ordenó a la EPS Comeva conformar un comité científico para adelantar y acompañar el proceso de eutanasia de un hombre en Cali. Sebastián, ¿se tiene ya una fecha para este procedimiento? Hola Claudia, televidentes, muy buenas tardes. La fecha y la hora para realizar este procedimiento lo debe definir tanto el comité científico en compañía del paciente y su familia. La orden de juez obliga a la EPS Comeva para que reglamente un comité científico y así Víctor Escobar pueda morir dignamente en el menor tiempo posible. 15 días para que se realice este procedimiento, se conforme el comité y se haga el acompañamiento. Si Víctor dentro de estos 15 días escoge una fecha superior al momento de su muerte, puede cambiarse esa fecha. Si Víctor decide no realizarse la eutanasia, puede hacerse. Escobar lleva 2 de sus 60 años pidiendo la eutanasia. En octubre de 2020 le negaron el procedimiento, pero luego de una acción de tutela con base en la sentencia de la Corte Constitucional 232 de 2021, se abrió nuevamente la posibilidad de esta decisión, la cual mantienen firme. Yo pedí la eutanasia por el tal motivo de que mi sufrimiento es muy duro, muy difícil. Este paciente ha sufrido 2 accidentes cerebrovasculares, tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión, entre otros diagnósticos que deterioran a diario su estado de salud. Se espera que en las próximas horas la EPS Comeva emita su pronunciamiento y nosotros estaremos muy atentos. En otras noticias, una mujer interpondrá acciones legales luego de sufrir graves consecuencias de salud, en especial en su rostro, durante un ataque contra un bus del Mío. Adiela Pérez sufrió graves lesiones en su rostro luego de recibir el impacto de una piedra que le arrojaron al Mío cuando se movilizaba por el centro de Cali. Saliendo perjudicada, con fractura de pómulo izquierdo, ya me hicieron la cirugía muy compleja. En ese momento en el Mío, las únicas personas que me auxiliaron fue el operador del Mío y gente que había ahí, pasajeros me auxiliaron. De ahí ya me desmayo, no recuerdo más hasta que me llevaron a la clínica. Ataques como en el que se vio afectada Adiela se están registrando casi a diario y según las autoridades detrás de estos actos vandálicos hay personas del transporte informal. Anuncian medidas.
algunas personas del transporte informal que cometen hechos irregulares y que cometen delitos e instrumentalizan a personas que están en extrema necesidad para que sus fines, a través de unos recursos, puedan ser cumplidos. Lo que queremos es conformar una estación de policía directamente del mío, como el sistema que tiene Bogotá con Transmilenio, donde se pueda tener el control de todas las estaciones. Durante el mes de octubre se han presentado cerca de 17 ataques al sistema de transporte masivo. Y finalizamos con la captura en el sur de la capital del Valle de un presunto abusador sexual en serie. Así era como huía Sammy Valencia, conocido por las autoridades como el violador de la ventana y presunto responsable de al menos 6 abusos sexuales contra mujeres en el Valle del Cauca. Hemos capturado, formulado imputación y obtenido medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de un presunto agresor sexual que habría atacado al menos en 6 oportunidades. 3 en esta ciudad capital, Cali, 2 más en Viges y 1 más en el municipio de Yumbo. De acuerdo con la Fiscalía, las aberrantes prácticas del sujeto ocurrieron entre 2018 y este año. Este sujeto salía alrededor de las 10 de la noche de su casa y buscaba o merodeaba sectores donde podía ubicar mujeres para poder vulnerar sus ventanas, abrirlas y apuntándoles con un arma de fuego las despertaba, obligándolas a quitarse la ropa y realizar actos sexuales mientras grababa con su celular. El presunto violador en serie ya había afrontado un proceso por el delito de acceso carnal violento. De acuerdo con la Fiscalía, este sujeto no aceptó los cargos durante la audiencia, sin embargo permanece privado de su libertad. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CM. Muy amable, Sebastián, muchas gracias. Vamos a hacer una nueva pausa. Ya volvemos a Noticentro 1 CMI. Menor de edad desaparecido en el río Magdalena. Lleva más de 48 horas desaparecido un joven que cayó a la represa de Guatapé, en Antioquia. Los familiares denuncian negligencia de parte de las autoridades en el proceso de búsqueda. Yusi Chaparro con el reporte desde Medellín. Adelante, Yusi. Hola Claudia, la familia dice que hubo negligencia porque cuando acudieron a las autoridades, estas respondieron que se encontraban ocupados atendiendo las fiestas del municipio. Esta fue la última fotografía de Kevin Porras, de 26 años. Fue el pasado domingo cuando disfrutaba con un grupo de amigos de una fiesta en una embarcación conocida como Planchón en el municipio de Guatapé, Antioquia. En confusos hechos, el joven cayó al embalse y se ahogó. Todo fue muy confuso, no saben si se resbaló, no saben cómo se cayó. El caso es que ya cuando lograron pues como reaccionar la lancha, el planchón se devolvió y no fue posible alcanzarlo. Su familia denuncia que hubo negligencia por parte de las autoridades para adelantar la búsqueda, pues los bomberos estarían atendiendo otras situaciones durante las fiestas del pueblo. Solo hasta hoy se iniciaron las labores de rescate para hallar el cuerpo del joven. La alcaldía del municipio de Guatapé no se pronunció sobre el tema. Justamente a esta hora se encuentran en una de esas embarcaciones recorriendo la represa de Guatapé para tratar de hallar su cuerpo. Esto desde Medellín, Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Muy desafortunado el asunto, Yusi, muchas gracias. Y a toda marcha avanzan las tareas de búsqueda de un adolescente desaparecido en aguas del río Magdalena cuando se bañaba junto a un grupo de amigos. Jorge, ¿qué se sabe en este caso? Muchas gracias, Claudia. Muy buenas tardes. Familiares del pequeño José Daniel han dicho que se trató de una travesura de jóvenes que se bañaban en el río Magdalena mientras llovía. El menor, de 15 años, se encuentra desaparecido desde la tarde de este lunes cuando se hundió en el río Magdalena a la altura del barrio Las Flores. José Daniel Contreras del Valle, según testigos, se bañaba con otros adolescentes. Ellos se estaban bañando, pero en aguacero, ayer tarde como tipo de 2:30, con otro grupo de niños, de adolescentes, pues ya están grandecitos ya. Sorprende a los familiares que José Daniel haya asumido el riesgo de balanzarse al río porque él no sabía nadar. Él no sabía nadar. Esa es la incógnita que tenemos nosotros porque por lo menos el niño era bastante inteligente y él no es bruto, digamos, de tirarse, porque él sabía que no sabía nadar. Organismos de socorro han llamado la atención de los vecinos del barrio para acabar esta práctica. Le pido a toda la comunidad que tengamos la mayor precaución con nuestros hijos,
Ellos, los jóvenes, lo han tomado como un deporte. El rescate se extendió hasta la desembocadura del río Magdalena en la zona conocida como Puerto Mocho. La familia del menor le ha pedido a los organismos de socorro no desistir en la búsqueda del pequeño. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Jorge, muy amable. Así terminamos esta emisión de Noticentro 1 CMI. Nos vemos a las 8 de la noche con una nueva emisión de noticias. Que tengan feliz almuerzo, feliz tarde.